como decía antes Inés, si hay alguna cosa que surge el debate, pues para tal. En principio, pues bueno, me pedís palabra y os lo voy dando. Si son muchas palabras, para que puedan ir contestando, lo iré haciendo por bloques, porque si hay que contestar 20 preguntas de golpe, es un poco difícil. Y si es pregunta-respuesta, podemos estar aquí hasta las 11 de la noche. Vale. Bueno, yo iba a echar un capote a los trabajadores de la sanidad. La línea ha hecho bien, ha hecho una exposición adecuada, pero los trabajadores de la sanidad también sufren la situación que está viendo. Yo conozco de manera directa gente que está en atención primaria y han pasado de tener 70 pacientes a tener 140 pacientes, que la mayoría de las personas mayores, y a esas personas que trabajan les he oído decir: si esto no es un problema, lo que dijo antes, ¿no? Esto no es un problema sanitario, no es un problema médico, es un problema social. Un problema social porque hay mucha gente mayor que está tirada en sus casas, hay un chabolismo encubierto en los barrios. Yo vivo en Colada, en el núcleo hay un chabolismo encubierto, viven en sus casas, pero vas a la casa, entras y está todos los colchones rotos, los abuelos no tienen a nadie que los atiendan. O sea, una situación muy mala, muy mala. Y efectivamente yo creo que la salida, y yo creo que si estas charlas tienen algún sentido, es hacer ver cuáles son las causas profundas de esa situación y cómo transformarlas. Porque si no, no tiene mucho sentido. Es un muy idealista, por ejemplo, hablar de que quiero que la sanidad sea esto, quiero que la sanidad sea lo otro, y no tocar las raíces por las que la situación está así. Por ejemplo, ahora me voy a referir al compañero que hablaba del sistema educativo. Yo también soy educando, soy profesor también. Y hay una cosa: el artículo 26 de los derechos humanos dice que todo el mundo tiene derecho a educación. Y el artículo 27 dice que la Constitución española habla también del mismo derecho. Pero el artículo 17 de los derechos humanos dice que es sagrado el derecho a la propiedad privada. Ese artículo se carga a todos los demás. Se carga de antemano a los demás. Y ha sido denunciado. Carlos Marx lo denunció en su momento. Cuando habló del problema judío, digo: ¿por qué estáis hablando de los ciudadanos? ¿Pero de qué ciudadanos estáis hablando? No habláis de los trabajadores ni nada. Entonces, eso, saltarse de eso, ahora mismo en una situación como la que vivimos, de un idealismo inmenso. Es inmenso. Ahora lo importante es aglutinar gente de la clase trabajadora del pueblo para revertir esta situación. Es mucho más importante que hacer reformas de una estructura, entre comillas, que no podemos hacerla porque si no hablamos, como hablaba Inés antes, de las clases sociales beneficiadas de la situación, de la restauración monárquica, del triunfo de la guerra civil. Y efectivamente, si hacemos un repaso un poco rápido del tema del sistema educativo, el sistema educativo en la posguerra fue un sistema nazifascista y católico. El nacionalcatolicismo era una manera de imponer a los trabajadores la ignorancia y la sumisión, no había más, y sacar este bajo palio. El sistema educativo español continuó así mucho tiempo, y en el año 53 los dos rieles que ha guiado el sistema educativo hasta hoy son en los acuerdos hispano-norteamericanos del 53, porque necesitaban reformar esto para meter capital aquí, necesitaban técnicos, no podían ser tan burros que no supieran dar una tecla. Y por otro lado, la Iglesia Católica en los concordados del 53. Esos son los dos rieles que han guiado el sistema educativo. Y esos dos rieles hay que denunciarlos y acumular fuerza para revertir la situación, porque si no, todo lo demás se queda en agua de borraja. Efectivamente, aburrimos a un murciélago, claro. Si metemos esta reforma, pero las fuerzas que tienen que cambiar eso son las que tenemos que intentar aglutinarlas, ¿no? Y son muy importantes. Ahora, hablando en la línea esta, hay un libro muy importante que se llama La demonización de la clase trabajadora, de Owen Jones, un chico, un periodista inglés. Y dice que el ataque tan bestial de la época de Thatcher y de Reagan a la clase obrera fue un ataque, el thatcherismo fue un ataque a la clase obrera para desarmarla de todos los sentidos. Y hoy en Inglaterra, por ejemplo, que es un país desarrollado, hay un sector de la clase obrera, los chavos, que en España también los tenemos, que son los desahuciados. Los desahuciados, hay un sector de la sociedad que está desahuciado. Yo, por ejemplo, doy clase a chicos de grado superior, soy de formación profesional de grado superior, pero también tengo chicos de la Dual, esto que quieren montar los alemanes. Esta Dual es una manera de crear chavos, de desahuciados, tíos que los contratan una semana y después se vayan. Ese tipo de cosas hay que denunciarlas
para aglutinar fuerzas para traer la República, porque si no, no hay otra vía. Y yo en eso estoy de acuerdo con Nines, de que efectivamente o acumulamos fuerzas para revertirlo, o estamos en la misma. Creo sí que la idea es muy buena, hacer estas charlas y todo este tipo de cosas, pero con la idea de que cada vez estén más coordinadas y más organizadas, porque lo necesitamos, nada más. Vale. Bueno, yo lo único que quería aprender en el tema relacionado con la educación no son pues ver también un poco la posición que tienes con lo de las escuelas bilingües, ¿no? Lo de la educación bilingüe, porque yo sí tengo muy clara mi posición, que es abiertamente en contra, no solo por lo que supone a nivel educativo, es decir, a nivel de aprendizaje del alumnado, sino por lo que eso acarrea en muchos sentidos, porque al final no se está formando, ¿no? a los chavales, a las chavalas, a los niños y a las niñas, no se les está enseñando nada, no están aprendiendo al final nada, ¿no? Y en cómo revierte eso también a nivel laboral, ¿no? Es más allá de simplemente el sistema educativo, cómo puede afectar a nivel laboral la educación bilingüe, por ejemplo. Pues para hay ciertos trabajos, como los de trabajos de traducción, de interpretación, de gente que se dedica a no sé, trabajos, que tienen profesiones dedicadas a los idiomas en cualquier sentido, y que con este tipo de formación es verdad que no, bueno, uno de los objetivos al final es acabar con todo ello, ¿no? Tener más control, y no sé si también podría relacionarse en cierto sentido con, aparte de cierta exclusión, ¿no? Para los alumnos que no tienen, no sé si esas capacidades lingüísticas, también una forma de sectarizar, ¿no? Es decir, que solo valen para estudiar los que tienen buen nivel de inglés, el resto no, ¿no? Entonces, no sé, un poco en ese sentido ¿cómo lo plantearías? ¿Qué dirías? Sí, una palabra más, y os doy palabra a los ponentes, y sí, os tengo vistos, pero va primero a la mano. Muchas gracias por las intervenciones. Yo traía un texto de un compañero que es médico, Luis Ocampo, de Valladolid. Entonces, como me parece que es diferente a lo mejor a las preguntas, ¿no?, que se están haciendo y que ahora vais a responder, pues si en algún momento lo puedo leer y me indicas cuando es oportuno hacerlo, a mí no me importa que antes hagan las preguntas, ¿no?, para no romper con la dinámica, porque es un texto un poco largo. Bueno, muy bien, por estas preciosas tardes del CAU, Inés y José, nos habéis regalado una sinopsis y un retrato de la gran herida luminosa que es ahora mismo, pues sobre todo los que somos mayores, lo que hemos vivido, ¿eh? Aquel sueño, pues la España que pudo ser y que no fue. Bien, de la sanidad primero, decirte que has hecho un retrato abstencio y siempre lo haces muy bien. Y entonces mi pregunta sería, claro, ¿qué sucede? Que la Iglesia en 24 horas nos deja sin sanidad. Acordaos cómo había tantos sanatorios, San Francisco, y ahora son hospitales, ¿eh? Sí, ¿qué mangonera hay ahí? Y luego, ¿qué país tenemos? ¿Qué España está tan sufrida? Que es que el lobby boticario es poderosísimo, ¿eh? Y quizá, no sé, yo claro, ya viajo menos, y ese quizás sea el único sitio donde me he encontrado que la botica no tiene precios, ni una aspirina tiene el precio. España no pone el precio en ningún botijo, en nada. Entras en la botica y allí, manos arriba, y te pongan el precio que diga. Bien, gracias. Ahora la educación, no, la educación no, por favor, borrad esa palabrota de la educación. Aquí lo que hubo es, desde Condorcet, un revolucionario aristócrata, claro, palmó en el año del terror, en el 94, porque se había escondido aquel aristócrata. Ahora hay un portaaviones, el Condorcet. El Condorcet, cuando salió de esconderse, pidió una tortilla de 12 huevos, y entonces, este es un aristócrata, un marqués, fue la guillotina. Hay una obra de Víctor Hugo que es el 93, que es el año del terror, y
igual que George Orwell tiene una novela que es en 1900. Bueno, vamos a un minuto. Por dar la palabra educación, decir instrucción pública, que lo dijo Condorcet. Aquí hubo un catedrático de Derecho, de rector, decano, que llegó a ministro, que quitó los crucifijos, muy a su pesar, ¿no? Porque Fernando de los Ríos los quitó porque se lo mandó Manuel Azaña, que era también otro meapilas también, ya que por donde... Y siempre sufrió, murió en el exilio en Nueva York, en la Universidad de Columbia, dando clases particulares, y decía que la política tenía que ser a la humanidad como el aire a los pulmones, para niños, como el aire a los pulmones. Bien, pero volvamos a decir instrucción pública. Hace 80 años, mirad bien, 39, 19, hace 80 años que en España no hay escuelas. No digáis escuelas. España, lo que más odia la Iglesia Nacional Católica, que no tiene nada que ver con ninguna iglesia del mundo. Esto de aquí es una cosa nacional católica, no tiene nada que ver. Aquí llevaban correaje, pistola y daban, y no apuntaban en las parroquias, apuntaban en las tapias. Bueno, eso. Bueno, no sé. Bien, no hay escuelas normales. Nos trajo la República. De la idea de Condorcet, escuelas de periodismo, fuera, escuelas de comercio, fuera, escuelas de idiomas. La palabra escuela la odian. ¿Sabéis dónde van las criaturas españolas desde hace 80 años? Van al colegio, al colegio. Tú has dicho la palabra, vais al colegio. Yo he sido penene y lo sé muy bien, porque mi jefe era Magariño, me lo explicó muy bien Magariño, un catedrático de latín. Aquí la Iglesia en 80 años ha puesto colegios con monjitas para las niñas y colegios con lo que sea, frailes, curas, como sea eso, para los niños. Así que no hay escuela. Las escuelas se borraron, a los maestros y a las maestras se las salpicó de sangre, no se dejó a nadie. Aquí lo que hay desde hace 80 años son... Y aquel ministerio, que era casi recién nacido, tenía 20 años, que fundó de los Ríos, Alfonso XIII, la Universidad Central, mi facultad de filosofía. Bueno, aquel ministerio se llamaba de Instrucción Pública. ¿Y qué le pusieron en el 39? Educación Nacional. Y educar puede ser malo o bien, pero educar es de educo, es adoctrinar. Es adoctrinar. Lo que hay que hacer es instruir, es enseñar, es formar, es espabilar. Vamos a ver, ¿qué hace un médico, un carpintero, un albañil? ¿Qué hace educándole? Pues vamos a ver, un carpintero lo que tiene que hacer es aprender, no educar. ¿Cómo vas a educar a un ingeniero? Un ingeniero tiene que hacerse ingeniero, no lo vas a educar hasta que termine la carrera con las 3 Marías. Eso es lo que viví yo, ¿no? Religión, política, no, educación, bueno, formación del espíritu nacional, religión, las 3 Marías esas. Aquí se ha educado y lo tenemos en el ADN. Todos habéis sido educados. Y hay buena educación y mala educación, pero es adoctrinar. Hay que instruir. Y luego, ¿cómo se puso el ministerio? Se le puso, fue un monasterio. Y los 4 maestros supervivientes le llamaban monasterios, porque era un cura, una monja, un cura. Y de ahí salieron todos los colegios inmensos. Era créditos, bueno, los colegios explotaron. Las editoriales, SM, Alcántara, Miranda, Altamira, bum, 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 bum. O sea que, por favor, borrar, y luego cuando digáis crisis, no digáis crisis, estafa. Fue una estafa, ha sido una estafa. Mirad los coches, cada vez son más grandes, los yates más grandes, todos más grandes. Es una estafa, nos han estafado. Mira, aquí la única caja que había honrada en España, sois muy jóvenes y no lo habéis visto, en Recoletos había una hucha así grande y entraba una peseta. Monte de Piedras. Entraba una peseta dorada. Sí. ¿Eso qué era? Era la única caja honrada que hubo en España desde 1906. 1906. Para parar la estafa del cura ese que trajo las cajas
de Monte de Piedad, que eso eran casas de empeño, ¿no? Para llevar la manta, la caja, la máquina de escribir. La caja postal, los carteros sabían de números, te con la cartilla, a cualquier pueblo ibas y el cartero era un intelectual, estaba instruido, te echaba la cuenta para sacar dinero, meter dinero. La caja postal, las cajas de ahorro fueron la estafa de España. Las trajo un cura de la mafia italiano que tiene su estatua ahí en las Descalzas, por ahí, ¿no? En las Reales, bueno, en una plaza de por ahí, ¿eh? O sea, la caja. Y otra cosa, las letras, ¿eh? ¿Sabéis lo que era una letra de cambio? ¿Eh? ¿Qué hicieron con vosotros? ¿Eh? Os pusieron la EGB, y os pusieron áreas de conocimiento. Nos echaron a todos a la puta calle, ¿eh? Y salió un libro blanco de la enseñanza, porque había un librito rojo de Mao Zedong, un libro blanco de la enseñanza de un tal Payasí, y echar la cuenta, 59, viene la primera jornada de los niños del régimen, de los maestros y maestras del régimen, que no eran ni maestros ni maestras, y dan con libro del profesor, que os daban conjuntos, para la cagada, para que no supiera las 4 reglas, y se preparaba, lo que ha dicho aquí el compañero, se preparaba la banca norteamericana. Vino la banca norteamericana, yo estaba en el Bank of America, el Citibank, el State Manhattan, lo que ardió en el Windsor, ahí ardieron 15 bancos norteamericanos, porque ya habían hipotecado hasta la duquesa de Alba, ardieron todos los papeles, hasta los de Tejero, en el Windsor. ¿Os acordáis que había un Windsor ahí arriba? Entonces, y para que firmarais hipotecas, hipotecas, Sí, hipotecas, para que no supieran lo que era una letra. En las letras se inventaron en Valencia hace 15 siglos. Instrucción y educación, por favor, son dos conceptos diferentes. Instrucción pública, ya no hay escuelas. Escuela de comercio, fuera. Las cerró Fraga. Escuela de periodismo, fuera. Escuela normal, fuera. Facultades. Yo creo que nos ha quedado claro. Es que si no da tiempo al resto y Nina se tiene que ir a las 9 y un tiempo. Como es más largo lo suyo, pues voy a intervenir. A ver, yo agradezco las intervenciones porque ayudan a aclarar, siempre ayudan a aclarar. A ver, yo suelo hablar claro como sabéis, y he dicho delante de medios de comunicación que los ministerios de sanidad y las consejerías de sanidad trabajan al servicio de la sanidad privada y de la empresa privada. Y eso es una realidad absoluta. Es decir, cuando decías, es verdad, las situaciones en las que se están trabajando en los hospitales, ha habido en Madrid solo, en los años desde 2008, 2009, una pérdida de 5.000 trabajadoras y trabajadores de la sanidad. Eso ha hecho que, claro, las condiciones de trabajo en los hospitales sean terribles y que la gente acabe efectivamente de los nervios, y en los centros de atención primaria. Pero no solamente eso. Cuando está estudiado, está identificado en las unidades de vigilancia intensiva, cuando aumenta el número de pacientes por personal de enfermería de 4 personas en una UBI a 7, aumenta la mortalidad un 14%. Es decir, que no es que trabajen solamente mal, sino que las posibilidades de error lógicamente se disparan. Pero claro, ¿qué ha pasado? El mal funcionamiento, es decir, el desmantelamiento programado y planificado de la sanidad pública es a mayor gloria del negocio de la sanidad privada. Ha aumentado un 40% las pólizas de las aseguradoras privadas. Yo lo he dicho muy deprisa porque no da tiempo a hablar de todo eso, pero es decir, el copago farmacéutico, que debería ser una de las primeras reivindicaciones de los pensionistas y de las pensionistas, cumple funciones varias.
el copago farmacéutico está estudiado en Madrid que hasta un 28% de las personas mayores, o jubilados o pensionistas, que van al médico de atención primaria y el médico o la médica les hace su recetita, el 28%, es decir, casi la tercera parte, no van a la farmacia porque no pueden pagar los 8 euros al mes que supone un determinado medicamento. ¿Qué pasa? Ahorro en farmacia, aumento de la mortalidad, porque claro, se dejan, ya no quedan prácticamente medicamentos que no sean medicamentos que son pues para la tensión arterial o para la diabetes o para el corazón, que tienen repercusiones muy graves en acelerar la muerte de las personas. Es decir, está planificado y organizado el deterioro de la sanidad pública, mayor gloria de la privada, y el quitarse del medio, que lo he dicho muy rápido, pero es así, en los hospitales de gestión privada hay una UBI móvil en la puerta, para cuando llega un enfermo o una enferma que requieren tratamiento costoso y estar ingresado durante largo tiempo. Si es un hospital de gestión privada, se les manda al 12 de octubre o a La Paz, porque hay enfermedades rentables y enfermedades no rentables, y pacientes rentables y pacientes no rentables. Y claro, para conseguir el negocio en una sanidad que teóricamente es universal, tú lo que tienes es que quitarte de encima a aquellos que hunden el negocio porque son pobres, porque son mayores o porque tienen enfermedades crónicas costosas. Pero yo quería plantear algo que me parece grave. Aquí habéis hablado de incremento del gasto en educación. También está estudiando aproximadamente el incremento del gasto en sanidad necesario para mantener un sistema público de calidad. Pero a mí me asusta, después de la que estamos viviendo, es que no sabemos que estamos intervenidos a través del pago de la deuda para reducir el déficit público con cantidades establecidas cada año a cada comunidad autónoma, al Estado y a cada ayuntamiento. Es decir, el estar en la Unión Europea, en el euro y pagar la deuda, no solamente no vamos a llegar al 7% en educación o al 8% en sanidad, es que cada vez se va a reducir más el gasto, porque es una imposición. Porque los hombres de negro, esos que controlan el ritmo al que se reduce el gasto, y eso está establecido para el ayuntamiento más pequeñito, para cada comunidad autónoma, el ritmo al que tiene que ir reduciendo el gasto público. Y eso lo miran, y si no se hace así, se impone primero como una retención y después como una multa, el 0,1% no de los presupuestos, sino del Producto Bruto de cada ayuntamiento y es la Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria. Es que eso es lo que nos está pasando, eso es lo que tienen previsto. Es que no vale solamente con la República. Es que hay que salir del euro y la Unión Europea, o si no, estamos hablando de la música de los pajaritos. Estamos engañándonos a nosotros mismos. El 7% o el 8%, ¡qué tontería! Si aquí de lo que están tratando es de que se vaya reduciendo. Que se vaya reduciendo, incluido el sistema público de pensiones. Quería contradecir al compañero que con la inmensa mayoría de las cosas que ha dicho está de acuerdo, y es que me parece importantísimo que sepamos que hay una crisis económica, capitalista, global, muy grande. Que además son unos ladrones y que además nos estafan, por supuesto.
Pero el aumento de los beneficios empresariales es el resultado no de que la economía vaya bien, al contrario, sino que hay una enorme destrucción de capital como en toda crisis de superproducción. Es decir, efectivamente, se ha reducido la mitad de los bancos. Los que quedan, se han chupado todo el mercado. Es decir, se está destruyendo capital y concentrando capital. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, compañeras y compañeros. Hay una crisis y por eso las guerras, y por eso se matan, y por eso se arrasan países a la búsqueda de materias primas cada vez más baratas. Y por eso, a pesar de que están sentados sobre un polvorín que es una clase obrera que estallará, no os quepa la menor duda, porque los pueblos no se suicidan y la clase obrera no se suicida. Otra cosa es que consigamos que las revoluciones triunfen, pero los estallidos van a venir. Mirad los taxistas, que era el sector más racionario y ahora hablan contra las multinacionales, o los chalecos amarillos, o el 15M aquí. Estallidos hay. ¿Por qué? Porque están sentados sobre un polvorín, porque trabajar 14 horas diarias por 800 euros es una situación insoportable de por vida, y eso estallará. Y si lo hacen, si no hacen como cuando había el estado del bienestar, que no volverá, como no va a volver la juventud, no vamos a volver a los 20 años. Tampoco va a volver el estado del bienestar, y quien está preconizando la vuelta del estado del bienestar está siendo un engañabobos, porque está la Unión Europea y está la crisis económica. Aquí o hay un cambio de base en la correlación de fuerzas, o aquí vamos a trabajar por un bocadillo y con cadenas en los pies. Pero no porque el capital sea malísimo, sino porque no puede hacer otra cosa. Que están forrados, claro, y cada vez más, pero unos pocos, a cambio de una enorme destrucción del capital. Con eso no quiero... A ver, claro que son unos estafadores, claro que son unos ladrones, unos criminales, todo lo que queráis se quedará corto a la hora de describir lo que están haciendo contra la inmensa mayoría de la gente. Pero lo están haciendo aún a riesgo de que esto estalle, porque hay una crisis general del capitalismo muy grande. Y más nos vale tener los ojos abiertos, porque las situaciones de crisis son situaciones de inestabilidad, en la que los de arriba no pueden seguir gobernando como antes, y los de abajo ya no pueden aguantar más. Y son momentos, las situaciones de crisis son momentos en los que se abren posibilidades, no realidades, no garantías, pero sí posibilidades para los de abajo para intentar cambiar las cosas. Comunista. Bien, completamente de acuerdo. A ver, cuestiones concretas y también por la cuestión general. En cuanto a la cuestión de la FP dual, y no solo la FP dual, sino también la entrada de las empresas en la universidad, y que la LOMCE también plantea la posibilidad de que los colegios se financien, los colegios públicos busquen financiación en la empresa privada. Es decir, que efectivamente la FP dual además tiene ese componente de que bueno, pues esa obligatoriedad de prácticas en empresas, que además les va a dar una formación muy específica, muy concreta, del sector concreto de la empresa. No va a ser una formación digamos de un campo amplio de salida laboral, y que además, pues lo decías tú mejor que yo, un minuto. ¿Tú sabes lo que es la asociación Bertelsmann? La asociación Bertelsmann es la que utiliza el PP para promocionar la dual. Es la editorial de los nazis más poderosa de Alemania ahora mismo. Para que sepáis por quién está promocionada la... Que además fue el primer lugar
Fue además el primer lugar donde se incorporó la FP Dual en Alemania. Y además que es una tendencia a primero tener una mano de obra gratis en esas prácticas, supuestas prácticas, y cosas peores, y luego una mano de obra muy barata, muy precaria, una vez que ya han titulado, porque tienen una salida laboral muy concreta y muy específica, con lo cual pues su campo de búsqueda de empleo es muy pequeño. En cuanto a la cuestión del bilingüismo, evidentemente el sistema de bilingüismo que tiene la Comunidad de Madrid eso sí que es una estafa. Es la lengua del imperio. La cuestión es que además este sistema bilingüe, cuando vivimos en el reino de las evaluaciones estas externas que continuamente se van imponiendo en el sistema educativo, justamente este programa de bilingüismo, que lleva ya un montón de años, nunca se ha evaluado. Y no se ha evaluado porque evidentemente daría unos resultados bastante pobres, porque efectivamente las asignaturas que se imparten en inglés se tiene que reducir muchísimo el contenido para que los niños y las niñas puedan enterarse de cosas, porque dar una asignatura en una lengua que no es tu lengua vehicular, pues evidentemente te lleva a un callejón sin salida, y te lleva a que conozcas muchas palabras que no son de uso cotidiano, pero que son de uso posterior en el sistema educativo, las conoces en inglés. En castellano, igual no tanto. Y aquí volvemos otra vez a la segregación, porque las familias que tienen más ventaja económica, pues van a hacer por resolver esos problemas, pero hay otras familias que no van a tener esa posibilidad, con lo cual ya estamos hablando de segregación. Y además, como en el sentir social lo del bilingüismo se ha considerado como una gran cosa, pues ahora todos los centros quieren ser, no todos, pero muchos centros quieren ser bilingües, porque además tiene una cosa fantástica y maravillosa, que es que los alumnos, antes lo vinculábamos, los alumnos de situación social más desfavorecida, evidentemente tienen menos posibilidades de avanzar en el sistema educativo si no se establecen los ajustes necesarios y los apoyos necesarios, y los coles bilingües entienden que como van a dar las clases de inglés, pues ahí no van esos niños, con lo cual acaban en los centros más cercanos que no son bilingües y se convierten en guetos. Esa es la tendencia, que se combate desde los propios centros educativos, los que no son bilingües, pero que evidentemente está orientada justamente a eso. Entonces, evidentemente, pues no puedo decir nada bueno del programa bilingüe. Y luego, de algún tema que se mencionaba más, efectivamente el derecho a la propiedad privada es un derecho que ya limita mucho los demás, pero aún así, insisto, es que solamente cumpliendo los artículos sociales de la Constitución española, no ya que cambiemos que vayamos a un proceso constituyente para una república y que tengamos una nueva Constitución republicana de marcado carácter social, no, solamente que se cumpla la Constitución española, decía Inés antes, va a ser un problema. Eso ya es, o sea, pedir que se cumpla la Constitución solamente vale para los artículos que puso la derecha. Pero eso no es entender el ABC de la jurisprudencia. Las leyes no se hacen para que las cumplan los que las hacen para que las cumplan los de abajo. Sí, bueno, estamos de acuerdo. Pero evidentemente el marco legislativo es la Constitución, y quien promulga leyes también tiene que adecuarse a ese marco legislativo, y no se hace, a no ser que sea beneficioso para el capital, si eso es así. Y yo planteaba antes lo de la derogación del concordato, y efectivamente la parte económica, la parte capitalista, viene también por aquella apertura, aquel aperturismo con la visita de Eisenhower, pero evidentemente eso es más difícil de explicar, ¿no? Y pues además es más difícil de explicar de una forma que la gente sepa de lo que estás hablando. Con la religión es más fácil. Pero al final vamos al mismo sitio, que la liberalización se explica con lo concreto, con la privatización encubierta, cada vez menos encubierta del sistema educativo, y con otra serie de elementos de los que he hablado, algunos de ellos antes y otros muchos más que hay,
La FP dual, hay un elemento que a mí me parece de los más brutales, que es la incorporación de asignaturas en el propio sistema educativo, que también lo que hacen es orientar hacia el camino de la competitividad de los niños, ¿no? En vez de la formación integral y la cooperación, la competitividad. Y luego, respecto de lo que decías de la escuela, de la instrucción pública, lo he dicho yo también al principio con la batalla del lenguaje. Yo también mencionaba, mi expresión la que a mí más me gusta es la que tenían en la Unión Soviética, que es la enseñanza estatal, pero instrucción pública también podría valer, pero evidentemente son términos que efectivamente nos han ganado esa batalla y están en desuso, y el término educación es el que se ha impuesto, y ahora mismo hablas de otra cosa y la gente no te comprende tanto de lo que estás hablando. Y para finalizar, la cuestión de la crisis, yo creo que sigue habiendo crisis, que viene se aproxima otra crisis más grave que va a empeorar la que hay actualmente. Otra cosa es que las medidas políticas, económicas y sociales que se han tomado a consecuencia de la crisis por parte de los distintos gobiernos vayan a pasar a ser status quo. Eso sí que lo veo. Sí que aquellos derechos que se habían ganado en los 70 y en los 80 y que se están perdiendo ahora, reforma tras reforma, la reforma laboral, etcétera, eso sí que viene para quedarse si no lo combatimos. Eso ha venido para quedarse. Pero la situación de crisis económica sigue ahí. E incluso yo me atrevería a decir que en el propio Estado español esa crisis económica sigue aún acompañada de una crisis de régimen. Y ayer volvimos a ver un nuevo episodio de esa crisis de régimen. Entonces, evidentemente, hay bastante margen, como decía Inés, para ver si hay posibilidad de que en algunos de esos estallidos consigamos dar el golpe o no. Pero también tendremos que estar preparados para ello. Bueno, teníamos unos 45 minutos, nos hemos enrollado y se ha ido Inés. Quedaba una palabra y el texto del compañero. Si os parece, lo hacemos, intentamos que sea lo más corto posible y terminamos el acto, ¿vale? Oye, una cosita, cuando fui en el ramero el maestro... Compañero, es que si no seguimos y es imposible. Hay que insistir en que la economía es la infraestructura de todo, y si no hay una economía que llegue a manos de la gente, pues lógicamente ahí es el primer fallo, ¿no? Comiendo bien se enferma menos. Y segundo, la enseñanza. La falta de oportunidades. En mis tiempos, es decir, en los años 60, oportunidades por todas partes. Yo entré a trabajar en empresa, el estudiante, entré de peor, me despedí en febrero, porque tenía que estudiar. Al año siguiente fui y me admitieron también estuve hasta febrero o marzo. Luego estuve repartiendo leche por la calle Luchana. Es decir, había oportunidades, ahora no las hay. Te podían cambiar de trabajo, no tenían miedo a que te despidieran. Yo hice una huelga grande en el colegio Ramón y Cajal en el año 73, no había ningún miedo a que nos despidieran, encontrabas trabajo. Esto es lo que falta hoy. Y sobre todo, no entiendo de verdad dos cosas. Los socialistas han hecho más concesiones a la Iglesia que el propio Franco. Y otra cosa no entiendo tampoco, bueno, lo de la Iglesia ya está enseñando. Otra cosa que tampoco entiendo es tanto Europa como las comunidades autónomas nos están liberalizando, en el peor sentido de liberación, en el sentido ese de maricón el último. Es decir, si no corremos nos quedamos atrás. Y bueno, ahí está la gente, el liberalismo más atrás. En su vertiente, no sé si... Creo que peor que Estados Unidos, pero vamos, no era más. La economía es la infraestructura de todo. Y aquí Europa es un liberalismo que va hacia los Estados Unidos. Pero con un paro atroz que no hay en Estados Unidos. No era más. Bueno, no importa, me voy a poner por aquí porque como es un texto, pues como decirlo así me veis. Es un texto de Luis Ocampo, que en principio es un médico que
pertenece a la plataforma de sanidad pública, en defensa de la sanidad pública de Valladolid. En principio iba a estar aquí hoy, pero no ha podido ser, y entonces pues por eso nos enviaba este escrito. Entonces dice salud y república. Este saludo de la gente del común expresa de forma sintética y precisa una aspiración social muy legítima durante los años 20 y 30 del siglo pasado, que vuelve a tener en estos momentos su pleno sentido. La salud era muy difícil de alcanzar para las clases trabajadoras por aquel entonces, debido sobre todo a las precarias condiciones de vida. La República simbolizaba una organización social y política en la que se podría producir un cambio de esas condiciones de vida tanto desde el punto de vista material como en el cultural y moral. Durante el franquismo y el posfranquismo se mantuvo una permanente campaña de intoxicación propagandística que aún continúa, para desacreditar en el imaginario colectivo esa referencialidad de la República asociada a la salud en su sentido más global. Durante el corto periodo republicano se llevó adelante, a pesar de las muchas resistencias también en esos terrenos, un grandísimo esfuerzo en sanidad y educación. Se levantaron las bases normativas y legislativas de un sistema nacional de salud. Se construyeron y equiparon los llamados centros primarios de higiene rural con un espíritu similar al de los centros de salud de los años 80 y que los fascistas destruyeron una vez en el poder, en otra expresión de su odio e irracionalidad. Se pusieron en marcha centros sanitarios específicos y especializados en salud materno-infantil, en enfermedades infecciosas, en higiene. Se impulsó la investigación de una forma intensa, así como la epidemiología y la estadística, de tal manera que existieran herramientas que permitieran conocer la auténtica realidad sociosanitaria. Hay 3 personas, y podrían ser muchas más, que creemos que merecen ser especialmente recordadas. Marcelino Pascua, director general de Sanidad entre 1931 y 1933, que impulsó la puesta en marcha de reformas estructurales de gran calado y que desde el principio de su gestión tuvo enfrente a los sectores más reaccionarios de médicos y farmacéuticos. Federica Monseni, primera y única titular del recién constituido Ministerio de Sanidad entre 1936 y 1937. Durante su ministerio se llevaron a cabo un importante número de iniciativas destinadas a mejorar la salud del conjunto de la población, muy particularmente de las mujeres, aprobándose la primera ley de derecho al aborto en el Estado español y una de las primeras a nivel mundial. Finalmente, el doctor Josep Trueta, responsable de Sanidad de la Generalitat durante la contienda, que puso en marcha un eficaz sistema de atención sanitaria en el frente que incluía un tratamiento completamente revolucionario de las heridas de guerra, método que seguía siendo utilizado por el ejército estadounidense en Vietnam. En relación con esta cuestión, el gobierno americano le envió a Inglaterra, donde vivía como catedrático de la Universidad de Oxford, un reconocimiento y un uniforme de comandante honorario del ejército americano. Reconocimiento que declinó y uniforme que devolvió, expresando su total desacuerdo con esa intervención imperialista. Para poner de manifiesto la importancia que le dio la República a la sanidad, recurriremos a un tema ahora tan de moda, el de los presupuestos. La parte dedicada a sanidad de estos pasó de 10.290.982 pesetas en 1930, último año del régimen monárquico, a 31.432.690 pesetas en 1933, último año del gobierno progresista republicano. En solo 3 años el presupuesto se multiplicó por 3. La represión franquista se ensañó con las clases trabajadoras en general, pero muy especialmente con 2 grupos profesionales, el de los docentes y sanitarios y sanitarias. Muchos médicos, incluso catedráticos de medicina y otros profesionales sanitarios, fueron fusilados, encarcelados o tuvieron que irse al exilio, donde por cierto pudieron seguir desarrollando su actividad profesional en muchos casos con notable éxito. En estos momentos se están cargando de forma programada el sistema sanitario público con la finalidad de convertir el derecho a la salud en un negocio para el capital especulativo. En sanidad fue prácticamente en el único terreno en el que hubo un cierto grado de ruptura con el franquismo, debido también a una serie de circunstancias que confluyeron a finales de los años 70 y principios de los 80. La incapacidad del sistema sanitario de la época para afrontar con un mínimo de eficacia la atención en salud a la población. Acordémonos del escándalo del síndrome tóxico, un auténtico crimen movido por la avaricia y que, asociado a la incapacidad del sistema sanitario, produjo más de 1000 muertos y decenas de miles de enfermos y enfermas. Una movilización social en la que se incluían los estudiantes de medicina y otras ciencias de la salud, además de los médicos jóvenes. Una gran influencia de la filosofía de Alma Ata y del sistema sanitario cubano, a donde fueron a recibir formación en salud pública un número significativo de médicos. Como ocurre con la política general, en sanidad también quieren volver al modelo del tardofranquismo. No lo van a conseguir. Hoy de nuevo la lucha por la República y por la salud van estrechamente cogidas de la mano. Por eso, compañeros, compañeras, terminamos como empezamos. Salud y República.